Hola, buenas noches amigos. Otra noche más, otro jueves más, otra película más. Hola Coral, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Damián? Muy bien Yo con también. mucho calor, yo con desesperada de calor. Bueno, estamos en canícula, ¿no? Creo. Y bueno, empezamos con nuestra película de hoy. Desde allá, en nuestra película, es una coproducción México-Venezuela, Venezuela-México. Se filma en Caracas, en Venezuela, y es del 2017. El director es Lorenzo Vigas, es su ópera prima, es su primera película. Y bueno, en el guión también está, aparte de él, está Arriaga, Guillermo Arriaga, eh, y junto con una producción también donde está involucrado Michel Franco, ¿no? Y todo el equipo de Michel Franco, ¿no? Y bueno, esta película tiene también un palmarés bien interesante a nivel festivales porque gana el León de Oro en Venecia y también gana un premio especial en La Habana, ¿no? Además de estar en muchísimos festivales, pero tiene ese reconocimiento en Venecia, ¿no? Lo cual pues, fue una gran sorpresa por la producción que es, ¿no? Porque pocos países latinoamericanos ganan en Venecia, ¿no? Y bueno, ¿de qué va? ¿De qué trata desde allá? Y es la historia de Armando, un tipo por ahí de sus medios 50, que vive en Caracas, que tiene una vida pareciera muy monótona, un negocio de prótesis dentales, pero Armando se dedica a buscar, en sus tiempos libres, a buscar pues muchachos para pagarles y que se desvistan en frente de él, ¿no? Tiene esa especial predilección, vamos a llamarlo. Pero no solo eso, sino que de repente uno de esos muchachos pues se le revela, ¿no? Y tiene características diferentes y ahí empieza nuestra trama. Elder, el muchacho hace que todo se trastoque en la vida de Armando y de ahí empieza la historia que hoy vamos a platicar. Eh, Tu primera impresión, Coral, ¿cuál es así a bote pronto lo que te deja la película? Bueno, sorpresa, mucha sorpresa porque me pareció que era un argumento, una trama que se podía advertir y no. La trama es muy compleja, es muy misteriosa si se quiere, se presta a equívocos y pues estuve pendiente de la película todo el tiempo. Yo la vi nada más que una sola vez, como cinéfila que soy, no hice ningún estudio específico, me pregunté sobre el nombre desde allá, qué está ocultando ese nombre, ese título, que quiso señalar o indiciar el director, y me parece un trabajo muy interesante. Eh, no me parece a nivel cinematográfico que me haya deslumbrado, no sentí ese deslumbramiento de pronto de ciertos paisajes, de ciertos modos de enfocar la cámara, de ciertas novedades, tal vez porque, no sé, sí tuve la impresión que estaba viendo una película con un material muy interesante tratado de una manera, diría, casi convencional. Esa es mi impresión primera. Después lo discutimos, después lo seguimos abriendo, ¿no? Porque tampoco quiero abrir lo que me provocó la película en un sentido mucho más profundo, que es la propia historia, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Sí, bueno, a mí también, yo la he visto varias veces porque estuvo seleccionada en el Festival Término Cine Latinoamericano y bueno, pero la recordé porque esta selección fue hace tiempo y la verdad es que me dio la misma impresión que la primera vez que lo vi y era estar ante una historia precisamente que iba revelando cosas que no esperaba. Eh, Exacto. y cosas que no solo no esperaba, sino que me dejaban sin aliento, ¿no? Porque una tras otra que iba pasando era como nada,
un golpe que te deja sin aliento porque no esperas, pero aparte que no esperar, vas metiéndote en un asunto muy complejo, muy imbricado entre dos personajes, ¿no? Y un tercero que no aparece nunca, que es el que, bueno, sí aparece, pero nunca tiene una relación con ellos, que es el padre de Armando, ¿no? Entonces todo el tiempo me parecía que estaba viendo algo que iba a irse complicando, pero no sabía por dónde iba a ir, ¿no? Y la verdad, yo agradezco ese tipo de historias porque, Claro. bueno, después de un tiempo, más o menos empiezas a ver una película y vas descubriendo por dónde va, pero ya más o menos sabes, ¿no? Sí. No es tanto el problema. Y esta no. Esta todo el tiempo estás viendo cosas que no esperas y... Que no esperas para nada. Además, subvierte una especie de orden que uno tiene intelectualmente, ¿no? Subvierte el orden en la medida en que uno sospecha ciertas cuestiones de violencia que van a venir de ese joven desarrapado, violento, agresivo, que no conoce ninguna norma ética y que pareciera la encarnación del mal, ¿no? Pareciera que el chico es la encarnación del mal y uno lo sigue y se casa con esa idea y resulta que la película da un giro increíble y uno se da cuenta que aplicó premisas a las que uno está acostumbrado, ¿no? Sí, sí, El sí. malo, el bueno, quién puede ser la víctima, quién puede ser el verdugo, y todo eso se trastoca y no. A mí me produjo un sacudimiento y una autocrítica muy fuerte, ¿no? Es decir, yo me autocritiqué terriblemente porque me dije, ah, caramba, sigue los lineamientos de una sociedad que señala a los chicos delincuentes de la calle como lo peor, ¿no? Como decía hace un rato, como el engendro del mal. Y pues los adultos tenemos todavía otras vueltas que son más crueles y más terribles. Y eso me dejó muy sacudida, en verdad. Esa es muy fuerte lo que me pasó con la película. Aún reconociendo que en el plano todo está muy bien filmado, la fotografía está bien, las calles de Caracas me parecieron, ese filmar afuera me gustó mucho, ¿no? Esa cámara que recorre esa calle, que es la calle principal de Caracas, bueno, la del centro, digamos, popular, como sería acá la calle Juárez, y que la recorre una y otra vez, y ese afuera me pareció interesante. También, ahora que veo ciertas imágenes, observo la delicadeza con que da indicios de digamos, de los elementos trágicos o de las condiciones trágicas en las cuales se halla Armando, ¿no? Sí. Y bueno, antes de seguir con la conversación, me gustaría a los que nos están viendo que nos digan si ya la vieron, si les gustó, si no. Aquí vamos a estar leyendo sus comentarios en el Inter y nos interesaría mucho también saber qué piensan bueno, vamos a empezar a desmenuzarla y qué piensan, ¿no? Y bueno, a una cosa que a mí me interesa mucho de lo que mencionaste es efectivamente que yo creo que en el guión está muy bien establecido eso que dices tú. ¿A qué me refiero? A que de entrada los guionistas saben que nosotros vamos a tener cierta convención en nuestra cabeza, ¿no? Sí, eso me mató, terrible, terrible. Cierto prejuicio. Me detesté por haber imaginado la violencia por donde vendría. Sí, sí, sí. Y eso lo dan por sentado. Ellos saben que vamos a ir por ahí y lo ejecutan muy bien, ¿no? Incluso es una bofetada para el espectador en el sentido de decir, bueno, no eres tan bueno viendo películas, ¿no? Y eres muy prejuicioso. Y eso fue la primera impresión para cerrar mi comentario de inicio, que me estaban jugando conmigo, ¿no? Y
y que bueno, hay que tener abierta la mente para cuando estás en esas situaciones, ¿no? Entonces, eso es para cerrar, y sí, claro, creo que los guionistas, bueno, alguien tan experimentado como Guillermo Arriaga, bueno, trabajó mucho tiempo con González Iñárritu, también tiene sus propias películas, pues lo sabe, ¿no? Y creo que por ahí estuvo el juego para manejar completamente nuestra imaginación, ¿no? Entonces... Yo no siento que me hicieron trampa, ¿eh? No, yo no me refiero a trampa, me refiero a... un juego así para arruinarte la vida. No, es la impresión fuerte de advertir que tenemos parámetros, formas de pensar tradicionales, diríamos, conservadoras incluso, que se desbaratan con la humanidad de cada uno de nosotros. Sí. Eso me parece impresionante. Sí, yo estoy en el mismo canal contigo. No es que sienta que me hicieron trampa, al contrario, siento que... No es el juego hollywoodense que te lleva para un lado para sacarte el asesino por el otro lado, ¿no? O esos juegos que son juegos precisamente, que son estrategias para suspender o hacer el suspenso y provocar más atención. No va por ahí. Sí, y otra cosa también de lo que mencionabas que me gustaría ahondar en este punto es este asunto de cómo hay más perversidad en los mayores y sobre todo en la clase media, en la clase pequeña burguesa, ¿no? Por eso me preocupa el título, desde allá. Por eso me preocupa el título. Sí, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos situamos para ver el mundo, para ver a nuestros semejantes, a nuestra juventud, a los chicos, a la gente que va por la calle? ¿Desde dónde miramos, ¿no? Eso me impresionó mucho. Eso fue lo que más me sacudió. Sí, y ahora hablando mencionabas tú un poco la puesta en cámara. Yo la verdad es que a mí me gustó mucho que trabajaron en la forma, ¿no? ¿A qué me refiero? A que todo el tiempo nos están enseñando un campo de visión muy acortado, ¿no? Sobre todo en las calles. El director toma la decisión de usar un lente que es un lente que no tiene amplitud de fondo, que todo el tiempo estamos viendo solo a lo que está más cerca y lo demás queda difuminado. Eso a mí me pareció muy interesante porque al final... Está en la primera escena, desde la primera escena, donde tú ves el foco adelante y atrás está... Tanto que yo en el primer momento dije, ¿qué pasa? ¿Está mal enfocado? ¿Mi televisión no funciona? ¿Qué pasa con mi pantalla? Y provoca esa inquietud también, ¿no? Sí, y creo que eso está muy bien hecho porque obviamente todo el tiempo nosotros como espectadores, después de pasar ese primer tramo, como dices tú, de confusión, entramos más bien en el asunto de queremos ver más y no nos deja ver más, ¿no? Y eso contribuye a la historia, contribuye a que se vaya contando. Y nos deja también complicados a la hora de resolver la historia y no estar ahí como claro, bueno. Por ejemplo, la presencia omnipotente del Padre que no aparece, que es una silueta. Sí. Y el otro punto importante para mí, eso es como la parte de puesta en cámara, que también es muy pegada, si te fijas, la mayoría de las veces está muy pegada a los personajes, pero es bien interesante que cuando hay eventos complicados o fuertes, la cámara está lejos. Por ejemplo, en la escena donde el chico se baja, que están dos en el coche y le dice, él es mi padre, le dice Armando al chico, el chico se baja y nosotros quedamos con Armando viendo desde ahí que aborda al padre y no sé qué habla, no sabemos. Otra cosa de la cámara es la decisión rápida, ¿no? No se ralenta, no se, digamos, engolosina con las acciones más importantes, digamos, sino que pasan como ráfaga delante de los ojos nuestros. Incluso la violencia no se detiene a regocijarse, digamos, estaría mal el término, a regocijarse en la violencia, sino que es un acto rápido, preciso y de una limpieza notable. Sí, yo coincido contigo y también
a mí una de las cosas principales, ya hablando de cómo el director va desenvolviendo la trama, que obviamente pues, está en el guión, evidentemente, y de ahí parte, es que los dos temas principales, porque creo que hay dos, que uno es el tema con el padre, ¿no? Que nunca entendemos qué fue, qué pasó, pero entendemos que es muy fuerte. Podemos suponer. Sí, y que no importa, para términos de la historia, es un tema bien fuerte. Y el otro tema bien fuerte es obviamente la relación de estos dos, que tiene una gran distancia, ¿no? Social y a nivel de edades, ¿no? Sí, el tratamiento de amor-odio, el tratamiento precisamente, ¿no? Sadomasoquista, inclusive, el tratamiento de quién vence a quién, o quién domina a quién tiene el poder real, quién tiene el poder aparente, todo eso. Y el trabajo actoral, que abunda y proyecta mucho esta cuestión que nos tiene todo el tiempo inquietos, ¿no? El trabajo actoral es buenísimo de los dos tipos, tanto del grande como el muchachito es adorable. Sí, sí, sí. Yo pensé, el muchachito es la contracara de ese otro muchachito que siempre nos ponen imitando un poco el muchachito, digamos, paradigmático de Muerte en Venecia, ese otro muchachito que siempre nos ponen, ¿no? Muchachito bello, lejano, misterioso. Esta es la contracara de esa silueta, de ese carácter. Es impresionante. Es un chavo lleno de vida, de decisiones, violento y afectivo al mismo tiempo. Es notable el trabajo actoral y la decisión que tomaron el director y el guionista de concretar esta silueta. Sí, a mí me parece que la clave de la película y de su peso como historia tal cual es que fragua y va hilando muy bien la relación de ellos dos, ¿no? Sí. En ningún momento tenemos como duda de por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Va haciendo que estos dos tengan esa unión, ¿no? Y que no sea extraño que terminen juntos a pesar de, como ya dije, las diferencias, tanto de edad como social, pero también una cosa, que en un punto vemos que Elder, el chico, pues no se ha descubierto para sí mismo como alguien que le gusten los hombres, ¿no? Él lo vemos teniendo relaciones con una chica, entonces es otro punto más donde parte el director bien interesante porque es irlo modificando, ese descubrimiento, él tiene que descubrir eso, aparte de superar la edad, aparte de superar el asunto de las distancias sociales, ese descubrimiento, ¿no? Porque al principio él empieza siendo también muy defectivo respecto de un cierto modo de ser sexualmente hablando. Sí, entonces el director va construyendo poco a poco la historia y la verdad es que no hay desperdicio en ella, ¿no? Sí, todo el tiempo va apuntando hacia un lado y es todo muy lógico como ellos dos terminan estando juntos porque al final, por más que Elder tenga como sus amigos y su familia, también pareciera que es muy solo, ¿no? Él tiene sus propios objetivos, ¿no? Eso se advierte de inmediato. Todos esos chicos son huérfanos y están solos, por más compañerismo que haya entre ellos, ¿no? Sí. Y bueno, como temperatura, es una temperatura muy palpable. Sí, sí, sí. Y bueno, pues creo que es momento de invitar ahora sí que estar con nosotros y discutir la película a nuestro invitado de hoy, que ya ha estado con nosotros, José Luis Solís, es el director artístico del Festival Terrium de Cine Latinoamericano. Y bueno, nada, darle la bienvenida directo a José Luis para que nos empiece a platicar de... Que no nos rete demasiado, sobre todo a mí, por todas las tonterías que debo haber dicho. Dice, claro, la viste tantas veces, yo la vi una sola vez, estoy desesperada. Sí, digamos que cuando tenemos la oportunidad de
empezar a ver visionados para el Festival Ternium, vienen ciertos nombres, casi siempre con una trayectoria, con mucha expectativa, ¿no? Hay muchas películas que preferimos no saber si ganaron, si no ganaron, pero hay unas que es imposible. Una de ellas era esta película, pero además llamaba mucho la atención que era una ópera prima de Venezuela, con una producción de mexicanos con mucha experiencia y que además traía en el protagónico a Alfredo Castro, ¿sí? Era, digamos que es una ópera prima completamente atípica en ese sentido, ¿sí? Por todo lo que le rodea a ello, ¿no? Entonces, como ustedes, hay un factor estético que a mí me parece extraordinario, que es la obsesión del director y el cinefotógrafo por el primer plano y dejar completamente más allá del fuera de foco, es mucho más allá del fuera de foco, el plano de fondo, ¿sí? De primera instancia yo interpretaba esto con que el director nos quiere poner en una especie de, como si nosotros fuéramos el personaje mismo, pero no. Ahorita se puede ver, por ejemplo, en pantalla, es más el estar detrás de este personaje. Inclusive si uno analiza estéticamente, casi siempre es lo que él ve, lo que queda para nosotros en este desenfocado, si le podemos llamar. Cuando seguimos a otros personajes, no sucede eso. Para nada. Y yo creo que es una decisión sumamente interesante, ¿sí? Coincido con que es una película de guión, ¿sí? Donde se sostiene a partir del guión y todo está al servicio de la historia, ¿sí? Exacto. Los personajes están al servicio de la historia, ¿sí? Sin ser engañosa, como ustedes mencionaban ahorita, y a partir de ellos que vamos viendo la trama. Ahora, ¿qué vimos aquí? ¿Es un melodrama social? Sería la pregunta. ¿Es un thriller? ¿Sí? ¿Tiene ingredientes de unos y de otros? ¿Sí? Y está presente en determinado momento lo que a mí me gusta mucho en cualquier historia, no solo en cine, la presencia en la ausencia. En este caso de los dos personajes principales, ¿no? Y podemos verlo, había una cuestión que yo hacía cuando la presentaba con el público y que la discutíamos muchísimo. Si uno lo ve como un melodrama social, estamos viendo la triste historia de que el personaje mayor sigue cierta ética y finalmente reporta al menor, ¿no? Y tenemos ese encuadre al final con un Alfredo Castro que maneja la interioridad como muy pocos actores a nivel internacional. Es un maestro de ellos. Y si queremos ver un thriller, que yo muchas veces veía más esa historia y la discutíamos mucho, era el punto de partida, comentémoslo aquí, si él reclutaba al chico desde un principio con la idea de que matara al padre. ¿Sí? Esa fue una gran discusión en el festival. Sí, sí era, porque para mí la pulsión erótica pasa a otro plano, ¿sí? Y yo veo en el personaje de Armando que todo el tiempo está elucubrando, pero no está elucubrando una situación. Un personaje en proceso, no un personaje que haya decidido cosas de una vez y para siempre. Y la gran pregunta que siempre hacíamos, que se las hago yo a ustedes, quien decide libremente es el chico, Eder, matar al padre por amor, llámenle lo que ustedes quieran, ¿sí? O desde un principio, esa es la parte del thriller, ¿no? Si es un thriller, desde un principio el personaje de Armando tenía la idea de reclutar a un chico, como son todos estos, como dices tú, son huérfanos, no tienen un sentido de la ética, la violencia, no existe un parámetro para ellos.
lamentablemente son sociópatas porque los ha creado la sociedad, ¿no? Que es una parte muy, muy delicada de la película. Ese discurso es sumamente delicado. Y si es acaso que Armando, conforme veía las fragilidades de este chico, es que lo va encauzando a que finalmente mate a su padre. ¿De qué partiría yo? Y podemos empezar por ello. La primera secuencia de la relación de la hermana con Armando, ¿la recuerdan? Sí. Que ahí se devela un misterio. Más bien, no se devela, se presenta. Algo pasa con el padre, ¿no? Algo pasa, no sabemos qué. Y yo creo que un gran acierto es nunca saber qué. Sí. Nos crea inmediatamente intriga, nos crea interés y va creciendo la tensión. Pero hay un acto que no se ve impulsivo, se ve completamente racional del personaje de Armando, cuando se acerca a la mesa y empieza a tirar la comida que la hermana iba colocando. Y es una actitud muy retadora, sumamente violenta desde la no acción física, y termina esa secuencia diciéndole, yo no me he olvidado. ¿Sí? ¿Qué vemos ahí en este personaje? Sería lo que nos podríamos preguntar, ¿sí? Si ya vemos ahí desde el impulso de que algo se tiene que hacerle al padre y no precisamente perdonarlo o dejar que pase la historia y ya olvidar aquel pasado, ¿no? Para mí esa secuencia es clave para decirnos que desde un principio tiene esta intencionalidad violenta el personaje de Armando. Sí, de acuerdo. Pero ahora, nomás para ir ahondando, porque esta discusión es muy añeja, Coral, por cierto, y ahora sí que nos encantaría tu opinión. La discutimos en una mesa después de la fusión con otro director que también esperamos tener pronto, que ya tiene la invitación de Puerto Rico, Alex Santiago, y discutíamos los tres eso, ¿no? Y se convirtió en una discusión que luego llevamos al público y estuvo bien interesante porque enfrente de ellos hablábamos de esto, ¿no? Y efectivamente, como dice José Luis, sí, claro, entendemos que él tiene un asunto con el padre pendiente y que va a acabar muy mal. Yo lo que le platicaba a José Luis en ese momento era que, pues, me parecía que la primera escena con el primer chico de Armando también nos dejaba ver que eso, pues, lo hace en general, ¿no? Pero lo hace en general por un asunto meramente sexual, ¿no? En el primero, no hablo con Elder, ¿no? Sino hablo con el primer chico que bueno, no tiene nombre. Y eso también era un indicio, ¿no? De que eso es una vía, ¿no? Pero prosigue, José Luis, solo era para acotar ese también otro primer momento que también nos da un indicio, ¿no? Sí, a mí me parece que sí, las elucubraciones de Chepo son muy sofisticadas. Yo como digamos, receptor en primera instancia de la película, no pudiera asegurar que hay un plan por parte de Armando. ¿Por qué? Porque lo que salta es la violencia, la agresividad del chico, que en todo caso, frente al procedimiento, a la forma que tiene de tratarlo a él, el personaje del hombre grande puede suponer que allí hay un criminal, un asesino, que puede responder a su deseo. Yo lo vería así, como un proceso. Como dije en el primer momento, yo veo la película y veo estos personajes en medio de una construcción de sí mismos, descubriendo cosas como descubre su sexualidad el jovencito, y como descubre el grande las posibilidades de este muchachito tan violento que no tiene límites o que puede llegar muy lejos. A mí me gustaría más leerlo así. Es mi opinión, por supuesto. Yo lo veo y claro, las lecturas son interesantes. Yo lo veo en la
cuestión en cómo se construye, por qué Armando lleva al muchachito a conocer al papá. Ya decía. ¿No te parecería que no hay un proceso como de intimidad en eso? Porque vamos viendo que poco a poco ellos dos se empiezan a relacionar más y él lo lleva a la quinceañera de la... Sí, hay un proceso de familiarización y de domesticación mutua. Sí, entonces, la lleva y todo. Por eso digo yo. Sí, puede ser. Yo no descarto que no sea como dices tú, Chepo. Lo que me gustaría, para mí enriquece mucho más las posibilidades de los personajes, es que se estén haciendo, que estén construyendo sus decisiones a medida que las acciones se van dando, ¿no? Ahora, a mí una cuestión que me gusta mucho de la película, como los decía, si la veo como un melodrama social, veo al personaje de Armando al final, sí, completamente destrozado de ver a su muchacho que se lo llevan, pero que tenía que hacer. Yo no la caracterizaría tampoco como un melodrama social. Y por el otro lado, en la situación de la elucubración es que sí, en efecto, tiene cariño con el chico, pero él no se despega de lo principal, que era ultimar al padre, terminar con él, ¿no? Las dos lecturas son válidas, es lo que a mí me gusta de la película. O sea, claro, veo una, veo otra. Yo me inclino en un principio a ver más la maldad intrínseca, el cómo utilizan a este muchacho por parte del personaje de Armando. Yo preferiría suponer que los guionistas y el director están también ellos en esta decisión de proceso, ¿no? De qué pasa después de esto, y después de esta intimidad y después de estos elementos. No digo que la estaban construyendo al mismo tiempo, digo que sería mucho más rico que el guionista no hubiera decidido un asesinato previsto. Eso me parece que le quita mucho a la película. Si ahora, lo vemos así como lo ves tú, Chepo, para mí se baja. Se baja. ¿Cómo interpretas, José Luis? Digo, fuera del asunto si es premeditado o no, ¿cómo interpretas tú que... Yo no digo que en el proceso no se vaya premeditando, pero digo que en el principio, en el conocimiento, en el descubrimiento de este chico violento que no tiene moral, el tipo está advirtiendo elementos que sí pudieran llevarlo a sus objetivos propios. Eso digo. Decía José Luis, ¿cómo interpretas el asunto de que él tenga que, aún cumpliendo sus deseos de la muerte del padre, aún así lo denuncie? ¿Cómo ves esa contradicción, José Luis? Sí, por un lado es el sacrificar el objeto deseado, el objeto ya que le pertenece, por el fin, que era lo del padre y el salir librado. Por el otro lado, ¿por qué la llamada? ¿Sí? De repente este personaje tiene una iluminación ética y dice, tengo que denunciar a este muchacho que mató a alguien, está mal. Eso es lo que a veces creo que me brinca a mí. Claro. Fuerte. No. Sí. Otra vez yo sentiría que se menoscaba el material si uno supone una decisión de este tipo, ¿no? Una decisión de carácter moral, ¿no? Le hago hacer todo lo que tiene que hacer, pero después, para quedar mi conciencia en paz, lo denuncio. No creo que el ser humano tenga esas cuestiones tan chatas, tan planas. Creo que el ser humano está siempre en un proceso de ser-no ser, de sí-no, y así vivimos. Y me parece que esta película así lo determina, y eso me parece fabuloso. Ahora, en el otro sentido, ¿por qué haría la llamada? Sí, bueno, ¿cómo lo interpretas tú, Coral? Bueno, es posible, ¿cómo te diría? A ver, que
la situación lo rebasó, que quiere, no sé, que quiere no pertenecer al otro, no estar en manos del otro, no deberle nada, no sé, mil cosas que suceden cuando alguien hace algo por uno. Claro, pero no más. Y ese es el gran acierto, ¿no? Ese es el gran acierto de la película. Claro, Ese es el gran acierto de la película. Sí, claro, ese es el gran acierto. Ese es el gran acierto. Sí, sobre todo porque, como dice José Luis, bueno, sí, yo también creo que Alfredo Castro es el gran manejador, el gran actor que maneja esa mirada interior, ese monólogo interior, perdón. Sí, porque él siempre está elucubrando, como dijo hace un rato. Siempre vos lo ves, no es un tipo que ha decidido cosas y que se planta y tiene el rostro de quien dice, ahora va a pasar esto o ahora voy a hacer esto. No, él siempre está en su monólogo interior, en ese terrible monólogo interior que lo habita y que no lo suelta hasta que no suceda quizá la muerte del padre. Y eso también tiene que ver, acá tenemos un comentario de Verónica Villarreal que nos dice eso, que nos dice que las miradas todo el tiempo hablaban, ¿no? En la película. Y creo que sí, que así funciona todo el tiempo. La película va fraguándose sobre lo que no se dice, porque incluso un comentario que les quería hacer a ambos era que hay cosas tal cuales que nos están diciendo. Uno, ya lo dijimos, y que nos parece bien a los tres que no se digan, como es, ¿qué pasó? ¿Por qué el padre? ¿Por qué soy el padre? Pero también esto que ya mencionaba de cuando se baja Elder y bailo y aborda al padre, no sabemos qué pasó, no sabemos qué le dijo, cómo le dijo, nada, simplemente nos devolvemos. Tampoco entendemos muy bien en qué momento Elder empieza como a tener ese otro sentimiento por Armando, ¿no? Incluso este asunto contradictorio, todos los personajes todo el tiempo también se contradicen. Por ejemplo, si bien el que invitó a Elder a desnudarse es Armando, cuando ya Elder está con él, todo el tiempo el que se niega a que haya un asunto de contacto físico es Armando, y eso es muy interesante porque es el contrapunto, es el contraste, ¿no? Sí. Yo creo que todas estas cuestiones que no se aclaran no son importantes. Lo importante es lo que va pasando entre dos seres humanos y las modificaciones que uno ejerce sobre el otro. Modificación y intercambio y novedades que suceden cuando dos personas dialogan, se pelean o viven juntos o se desean o se aman o lo que fuere. Sí, entonces, sí, no, yo lo menciono como una cosa. Sí, buena. Sí, que lo mencionas así, pero yo no creo que importe saber esto o saber aquello. No, lo importante qué bueno que lo sabemos, o sea, es una ventaja. Percibir los contrastes, percibir los encuentros y los desencuentros y percibir la fascinación que uno tiene respecto del otro y cómo esa fascinación es de alguna manera manejada o controlada por el mayor, ¿no? Sí. Yo creo que hay algo que es importante destacar. Casi siempre cuando uno está escribiendo guión, cuando uno está haciendo narrativas, habla de las dinámicas para que los personajes cambien. ¿Sí? Sí. La parte, digamos, partir del 40% de la película adelante, está increíblemente bien construido cómo los personajes se empiezan a encontrar. ¿Sí? Las secuencias que son en la playa, creo que son muy bellas, están juntos, pero al mismo tiempo están separados. Sí. El agua golpea esto, como ellos han sido golpeados, ¿sí? Está muy bien manejada ahí la pulsión erótica. El joven se quita la playera, el grande lo desea, se sabe todo esto, y luego tenemos la plática de los padres. Son momentos que se van construyendo donde le dice, mi padre está en la cana, ¿sí? Y el otro le dice, yo quisiera que estuviera muerto. Sí. Por ejemplo, construir a nivel de narrativa, quitamos guión, hablemos de narrativa, cómo los personajes van cambiando y van encajando
sí es fabulosa. Y otra secuencia que ahorita estábamos viendo que para mí es de lo mejor logrado a nivel de actuación, es una cúspide, es tras el intento de Eder de abrir la caja fuerte, ¿sí? Y que llega Armando a la casa y por primera vez lo confronta muy fuerte. Me la tenías que hacer, le dice. Y le tira las joyas al piso y le pide como un perro que venga a recogerlas. Y la interioridad del chico, el actor, lo maneja muy bien. ¿Sí? Este hombre que nada más lo apoyaba y lo deseaba, por primera vez lo enfrenta. Y la parte del cuchillo y de cómo se hace daño, y cómo se juega. La culminación de que él regresa y lo abraza, se me hace una narrativa realmente muy bien hecha, de eso que mencionas, Coral, de los extremos, como dos personajes que no tienen que ver uno con el otro, a base de 2, 3, 4 detalles. Entonces, en 20 minutos, eso que se ve tan fácil y que nosotros sabemos como contadores de historia, que es increíblemente complicado. Sí. Ahí se ve un manejo muy poder hacerlo muy bien del guión. Poder hacerlo así, hacerlo con esa, diría, hasta suavidad, porque cuando lo llevan al hospital y se ve la herida que tiene en el muslo y todo eso, es casi un acto amoroso, no es un acto violento. Claro, ¿cómo lo ve él, inclusive, sí, el joven? sobre todo que Armando, el mayor, esté sentado y con los pies alzados y se ve indefenso, ¿no? Se ve vulnerable y el otro está ahí cuidándolo. Cuidando, exacto. Sí, de ahí, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, ahí está, por ejemplo, el momento que mencionábamos, sí. ¿sí? La toma final, la elección de composición, creo que culmina esto. Sí. Hay 3, 4 personas en el primer plano, desenfocado, y al fondo, en una composición de punto áureo perfecto, vemos a el personaje de Armando, sí, recargado, y los ojos rojos inyectados, a punto de llorar, ¿sí? Pero contenido, ¿sí? Y hacer cine de esta manera es tan difícil en el sentido de... Y además la omisión, porque no vemos cuando lo agarran al chico, vemos los carros de policía, vemos la corrida del chico, ya no vemos más nada y vemos esto que estabas señalando tú, la gente, la calle y el hombre amurado, digamos, contra la pared. Que lo recargado en el carro, está recargado en un carro, ¿no? Está recargado en un carro, sí. Bueno, lo inventé entonces. Sí, y el que solo le veamos la cara, como digo yo, hay guiones que a veces se le escribe a cierto tipo de actores, ¿no? O sea, Alfredo Castro es así como, quiero Alfredo Castro para la secuencia final de mi película, porque va a ser así, de esta manera, ¿no? Pero son apuestas que muchas de las veces no resultan, ¿sí? Es cierto. ¿Y qué pasa? En el cine más tradicional le ponen un voice-over donde se oye una payasada como te extrañaré, ¿sí? Sí, o nunca te perdonaré que mataste a mi padre, aunque era un monstruo. O sencillamente la violencia de la imagen y la grosería del chico metiéndolo en el auto de la policía y arrancando. Exactamente, ¿no? Entonces, no, es mejor a ese personaje y sus contradicciones. Y es un cine inteligente porque nos hace a nosotros pensar. Si alguien lo ve como un thriller, está como yo tenía la lectura. Si alguien lo ve como una cuestión de carácter casi filosófico. Sí, o que la ética es más poderosa que el amor y hay que obedecer el deber ser, ¿sí? Pero ahí está, solo con estas omisiones, estas sutilezas, se puede hablar de este tipo de cine, ¿no? Que a veces en la literatura nos es complicado porque la literatura tiene otro tipo de herramientas. Naturalmente, la palabra que no sabes si va a alcanzar, la palabra no sabemos. Es muy difícil omitir en la palabra y en el cine sí se puede hacer, pero al mismo tiempo se puede convertir en algo críptico, no en una ambigüedad que consciente, ¿no? Estética. Claro, o en un hermetismo que no serviría para nada.
Sí, porque la estética de la película se sostiene en estas contradicciones, como decía, en estos contrapuntos, decía Damián, ¿no? Y de ahí el riesgo muy bien llevado de esa secuencia final, ¿no? Que nos lleve a, en el mejor de los sentidos, a un cine dialéctico, porque no te resuelve el todo, sino Exacto. uno lo Es siente. a lo que debiéramos aspirar, ¿no? En donde el espectador tenga su parte, ¿no? Tenga su parte, tenga su ejercicio posible, que no esté brindado todo en la obviedad de una historia que la contás y ya sé. No, por eso a mí la película me sacudió en esos términos, porque me hizo sentir que yo me estaba o yo estoy casi domesticada por un cine que te conduce a decisiones que ya sabemos que son esas, o a situaciones, digamos, ya que resultan un programa, vaya. Sí, yo creo que se nota ahí con alguien como Michel Franco, con alguien como Guillermo Arriaga, Claro. en la decisión de que el guión lo presente de esta manera, porque hay muchos impulsos en el guión de resolverlo todo, ¿sí? Cállate, que yo como escritora, vos sabés que nosotros los escritores tenemos ese problema, queremos resolverlo todo y no, hay que dejar grietas, hay que dejar fisuras, ¿no es cierto? Para que el otro, el receptor, sea capaz de hacer su propio proceso y su propio ejercicio crítico, ¿no? Que a mí me importa tanto. Bueno, vamos a ir cerrando porque el tiempo nos come. Yo solo agregar una versión más al asunto de por qué lo denuncia, y creo que por más que él quisiera muerto al padre, creo que no es un asunto moral, es un asunto de que él es el que debe haberse encargado de matar al padre y se le atravesó el chico, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que él va fraguando poco a poco cuando lo busca, ¿no? Cuando dice, lo voy a matar, ¿no? Y busca desesperado encontrarlo, no lo encuentra y llega el chico con las 3 balas, ¿no? Que eso también es muy interesante, que no lo vemos, y es bien interesante que no lo veamos. Y luego este asunto, porque por fin llega al tema sexual, ¿no? Después de la muerte del padre. Por fin hay un encuentro sexual que se había negado todo el tiempo, y por fin hay ahí un asunto donde él domina, obviamente, ¿no? Entonces, creo que esa es otra forma también de verlo. Pero bueno, cerremos bueno, esta noche. Creo que para responder, yo ya cierro con esto. Me gusta escuchar luego la opinión de Che. No estoy de acuerdo contigo que sea toda esa elucubración en absoluto. Para mí, la denuncia es un desafío, todavía en la presencia del padre, todavía es un desafío al padre. Fíjate cómo soy, fíjate lo que soy. Además de hacerte matar o aceptar que te maten, además tengo la generosidad, tengo la solvencia. Ese es un desafío al padre. está bien, no hay ningún indicio para eso, pero cada quien tiene sus lecturas. Yo durante algún tiempo decidí leer entrevistas de Vigas, de Lorenzo, y Lorenzo dice que es una película acerca de la construcción de las identidades hacia el padre y viceversa, que él quería escribir acerca de eso, ¿no? Creo que también hay situaciones aquí, como él proyecta el joven en el personaje de Alfredo Castro, en Armando, también una figura paterna, ¿no? Paterna, naturalmente, cierto, eso nos habíamos... Entonces, si realmente está esa figura paterna, este padre que es ahora el personaje de Armando, sí va a seguir el deber ser, no como su padre, ¿sí? Claro. Y me quedo con esa imagen de profundo dolor, de él viendo al objeto del deseo que lo tuvo que denunciar. No sabemos por qué o no, pero yo me quedo con esa secuencia final
un profundo dolor de esta persona, de ver cómo se llevan a él, sí, y lo que será. Yo me quedo con la interpretación de que sí creo que hubo un impulso del personaje de Armando, tal vez no completamente consciente, lucubrado, por mostrarle a su padre y todo, y se le va de control, y la llamada lo hace en el sentido de cerrar el círculo de que no quería que terminara ahí, porque además no quería hacerle daño al chico, o sea, pero con eso, ¿con qué me quedo? Con los giros de la historia. Claro. Es una historia que tiene una anécdota muy rápida, la podríamos decir, pero la forma en que los argumentistas, en este caso Guillermo Arriaga y Lorenzo Vigas cómo lo resuelven el guión, me quedo con los giros de la historia. Se me hacen extraordinarios, se me hacen como me gustan los personajes, que te sorprendan, ¿sí? Y que nos sigamos preguntando, ¿por qué lo hizo? No sé, lo hizo, porque la gente en el mundo real es así, o sea, ¿por qué lo hizo? No sé por qué lo hizo, pero cuando tratamos de encontrar explicaciones psicológicas a todos, se echan a perder los personajes horriblemente. Claro, y se escapan a la cuestión ontológica, digamos, se escapan. Siempre hay un ser que está más allá y más aquí, es mejor y es peor, es ángel y demonio, y todo eso está en nosotros y se advierte en la película. Exactamente, y como decían ustedes, la capacidad del director, voy a tomar aquí un término borgiano, que es el escamoteo, ¿no? De Borges, que no está jugando con nosotros, nos está llevando hacia un lado para poder entender cuando viene ese giro, ¿no? El director escamotea muy bien en su historia, porque no juega con nosotros, para en esos giros no sean tan intrigantes. En esos giros sorprendernos y hacernos pensar. Y ahí viene la relación crítica. Claro. Muy bien. De hecho, estamos viendo la escena final, ¿no? Donde el chico va a una tienda, ¿no? Y es cuando aprovecha el personaje de Alfredo Castro para hacer la llamada, que tal vez es lo único que yo le podía criticar a la película, porque a mí me gustó muchísimo, es un poco los tiempos, ¿no? Tiempo exacto para que llegue la policía antes de que él salga, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí que son permisos, ¿no? Licencias que tienen los directores. Pues nada, gracias José Luis por acompañarnos, como siempre, es un placer que estés acá. Sí. Y gracias Coral, como quiera, ya tenemos la película la siguiente semana. A José Luis también le gusta mucho esa película, Pájaros de Verano, la platicaremos el siguiente jueves. Y estaremos platicando con Emma Beltrán. Es una épica. Sí, Pájaros de Verano es una épica. Sí. Si esta película es íntima, Pájaros de Verano probablemente es una de las, desde mi punto de vista, películas épicas latinoamericanas mejor logradas. Sí, claro. En una gran producción, y los voy a oír. Me encantaría ver qué opinan de la épica esta fabulosa que es la película. Encantados, incluso, bueno, esta Emma confirmada, que ya la tuvimos aquí, que también la conoces tú, José Luis. Sí, claro, claro, colega guionista, claro que sí. Igual te subimos también y lo discutimos entre los cuatro. Ya veremos. Los oigo, ahora los oigo. Por lo pronto, pues muchas gracias por estar aquí, gracias Coral. Bueno, ¿dónde podemos ver Pájaros de Verano? Bueno, Pájaros de Verano sí está en más lugares, porque desgraciadamente desde allá solo está en Filmin Latino en este momento. Pero Pájaros de Verano está desde Cinépolis Click, lo pueden rentar ahí, hasta Google Play, ¿no? Hasta YouTube Red. Entonces, hay más lugares, ¿no? Pero cualquiera de los dos, en YouTube está, obviamente pagando en YouTube, en Click está, en Google Play también está, como quiera, en la invitación del sábado, ahí irán las ligas de los tres. Okay, muy bien. Muchas gracias. La puedan ver, ojalá la puedan ver, como dijo José Luis, es una gran película. Rodrigo Mier nos pregunta que dónde se puede ver, por eso respondí eso. Bueno, tiene un gran soundtrack y un gran score, Rodrigo, así que creo que te conviene verla. Y bueno, nos vemos el siguiente jueves en la película, les va a encantar y la platicamos por acá, Coral. Gracias, José Luis, que descansen y cuídense todos. Gracias, lo mismo para ti. Abrazo grande. Abrazo.